Te alabo y te exalto por tu amor, te alabo y te exalto porque tú eres bueno para con nosotros, mi Dios amado. Y pido en esta hora, mi Dios, que bendigas nuestras vidas, Señor. Que la palabra que has puesto en mi corazón para compartir, mi Dios amado, pueda dar fruto a nuestro corazón y realmente podamos exaltar tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, permítenos disfrutar de tu presencia y que podamos escuchar, Señor, con atención como debe de ser tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Daniel capítulo 1, versículo 8, un versículo conocido. Yo creo que puedo decir hasta debemos de familiarizarnos con él. Aleluya. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, amén, ¿ya lo tienen? Sí, amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra y que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. ¿Quién es Daniel? Yo creo que poco sabemos de Daniel. Si pudiéramos nosotros analizar la biografía de Daniel, encontraremos algunos datos muy interesantes, encontraríamos algunos datos importantes para nuestra vida y aprenderíamos que Daniel es uno de los personajes más usados para predicar. Daniel es uno de los personajes que da mucha enseñanza. Hay un paralelismo entre algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos a un Jeremías que se parece mucho en su vida a la del apóstol Pablo, ¿sí me explico? Y tenemos diferentes tipos de ejemplos y acciones entre algunos personajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esta hora yo quiero que me acompañen a un paralelismo, a una historia muy similar a la del profeta Daniel. El profeta Daniel, dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer, que propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando estamos hablando de proponerse, no contaminarse, estamos hablando de un asunto personal, de no hacer lo que todos hacen, vivir de manera especial para Dios. Daniel tenía muy claro la ley de Dios. Daniel tenía muy claro obedecer la voluntad de Dios, su palabra. Y eso es algo que tenemos que tener presente. La Biblia nos dice que debemos de guardar nuestro corazón para Dios. La Biblia nos dice que debemos de guardar nuestra mente para Dios. Pero también la Biblia nos pide que guardemos su ley en nuestro corazón, que su ley, que su palabra esté en nuestra mente. Entonces, si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, guardo la palabra de Dios en mis pensamientos y guardo mis pensamientos de no contaminarlos con cualquier pensar, cualquier acción que mi mente quiera adelantarse, guardo mi corazón de no guardar resentimiento, ira. Si yo hago ese tipo de cosas para guardar, créanme que vamos a tener siempre el respaldo de Dios, pero sobre todo vamos a ver su gloria derramada en nuestras vidas. Amén. La Biblia nos dice que Daniel propuso, y esta propuesta es un asunto personal. Daniel no solicitó a nadie que le ayudara, ayúdame a pensar qué puedo hacer para agradar a Dios. Daniel no se acercó a sus amigos, a los demás que fueron llevados cautivos. No se acercó para decir, oye, ¿qué crees? Se me está ocurriendo algo. ¿Tú crees que pueda hacerlo? ¿Tú crees que valga la pena intentarlo? ¿Que no nos den la misma comida? Porque en la ley de Dios estaba prohibido algunos animales o comer algunos animales como lo hacían ahí donde estaban ahora cautivos. Y las costumbres de los cautivos es que el cautivo tenía que comer lo que el rey o ese reino comiera. En otras palabras, ellos estaban obligados a comer lo que el rey quisiera que comieran. No tanto es lo que ellos quieren, sino, por ejemplo, el rey puede decir, yo me voy a comer un cabrito, pero a ti te voy a dar a comer una iguana. Yo me voy a comer una oveja, pero a ti te voy a dar a comer un puerco. En otras palabras, muchas de las naciones que llevaban cautivos a Israel, los obligaban a comer las cosas que su ley prohibía. Porque si ellos decían no, enflacaban. Si ellos decían no, entonces poco a poco enfermaban y ellos solitos morían por falta de alimento. Y muchos israelitas se veían obligados a comer por lo menos una porción mínima
pero de esa manera le fallaban a Dios. Y cuando ellos comían esa porción mínima, entonces los del reino que los habían cautivado les empezaban a señalar, no que tu ley, no que tu Dios, y ya comiste. Y ese tipo de luchas se enfrentaban constantemente. La historia nos dice que los descendientes de Israel, que llegaron a ser parte de la colonización en México, cuando ellos llegaron a México, ellos guardaron la ley. Y dice la historia que de día traían la sotana, traían la vestimenta, la identidad de la tradición iglesia católica, y de noche dice la historia que ellos hincaban, oraban a Dios con su familia en secreto y le decían a Dios, perdónanos, porque para poder sobrevivir en el día tenemos que actuar como católicos romanos. Y en la noche ellos pedían perdón a Dios. Y muchas personas, muchas tribus practicaban eso porque ellos tenían temor de Dios. Volvamos a la porción de los tiempos de Daniel. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él no consultó, él no estuvo preguntando, él no estuvo diciendo, a ver, ¿quién me acompaña? Que seamos varios para ver si me hacen caso. No, fue una decisión personal. Daniel tomó una decisión personal. Y eso quiero que me quede claro. A partir de esto, de una decisión personal, analicemos la vida de otro personaje que fue también una decisión personal. La Biblia nos dice, Jesús declara algo muy fuerte y muy claro. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Una decisión personal. Nadie me pide que la dé, yo la pongo. Amén. Jesús dio su vida por nosotros. Y fue una decisión personal. No anduvo consultando a los discípulos, ¿cómo ven? Después de andar estos 3 años con ustedes, he estado pensando morir por todos. ¿Cómo ven? No, Jesús no fue a consultar a Pedro, a Juan, los más allegados, los que más participaban con Jesús. Oye, Pedrito, ¿cómo ves? ¿Vale la pena? Mira, yo vine aquí a morir por todos, a salvarlos, pero viendo las cosas como son, creo que no vale la pena que yo dé mi vida. He cambiado el plan. No sé si me estoy explicando. La Biblia no dice que Jesús haya pensado en algún momento cambiar el plan. Fue una decisión personal. Cuando Jesús se dio cuenta que la gente lo estaba buscando para matarlo, dice la Biblia que Jesús empezó a hablar con sus discípulos y les dijo, me van a entregar, me van a traicionar, me van a matar, voy a morir, pero voy a resucitar. Por un momento los discípulos pensaban, la resurrección póstuma, la que viene después de muchos años. Yo creo que los discípulos, cuando Jesús hablaba de que iba a resucitar, hablaba de la esperanza general que tenemos todos. Algún día va a resucitar. Marta, María y algunos más daban fe de que creían en la resurrección. Pero Jesús dijo, voy a entregar mi vida, yo la doy, nadie me la va a arrebatar. Y efectivamente así fue. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó para ser crucificado, él tomó la iniciativa y tomó la posición, puso sus manos en la cruz para que fueran clavadas. La historia registra que nadie forzó a Jesús a acostarse sobre la cruz que estaba en tierra. Nadie forzó a Jesús a colocarse en la posición en que iba a quedar. Él solito tomó la iniciativa. Ahora, ¿qué tantas coincidencias tenemos entre Daniel el profeta y Jesús? Quiero que vayamos a una primera coincidencia. No es que sea la primera en el orden cronológico, pero una coincidencia es que en Daniel y en Jesús las autoridades querían matarlo. En Daniel y en Jesús, oye bien, el problema de ellos dos era por la relación que decían tener con Dios. Te repito esto. Daniel era el único que tenía la relación con Dios más estable de todo el reino. Después de Daniel, sus amigos. Me explico. Y dice la Biblia que las autoridades, los gobernantes en los tiempos de Daniel, en su primera etapa de Daniel, buscaban la manera de matarlo, destruirlo, entregarlo. Y también en los tiempos de Jesús, dice la Biblia que los fariseos se enojaban cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús decía, he hablado con mi Padre. Cuando Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. Esa relación causó problemas entre los fariseos y los saduceos y todos los demás publicanos. Esa es una coincidencia. Y quiero que aprendas de esto. Una coincidencia es que cuando tú declaras en tus redes sociales que eres cristiano, te van a empezar a criticar.
Te van a empezar a manchar, van a tratar de decirte cosas de las iglesias, de tu fe y cualquier otra publicación te va a llegar de volada y eso que eres cristiana y eso que eres cristiano. Van a tratar de tirarte duro. ¿Coincidencias o propósitos de Dios? Yo creo que son propósitos. ¿Qué otra coincidencia entre Daniel y Jesús? Es que aparte de que ellos querían destruir a Daniel o a Jesús por su relación con Dios, dice la Biblia que no hallaban en ninguno de los dos cosa imperfecta. En otras palabras, a Daniel lo analizaron, lo observaron. Dice la Biblia que la gente lo observaba y así dice la Escritura, que no había tacha alguna en la vida de Daniel. Jesús, el hombre más perfecto del mundo. Dice la Biblia que cuando mandaron a un grupo de soldados para detener a Jesús, yo creo que el capitán, el jefe de la operación, debe haber dicho, a ver, denme características, porque yo he escuchado mucho de Jesús, pero no encuentro algo que me ayude a identificar. Y dice la Biblia que cuando llegaron estos soldados a donde estaba Jesús, lo escucharon, platicaron. Jesús sabía quiénes eran ellos, Jesús sabía quiénes habían ido por él. Y dice la Biblia que los hombres sorprendidos cayeron, se desmayaron, no sé si de la presencia de Dios. Por eso es que en algunas iglesias, cuando hablamos de la administración, hay personas que al sentir la presencia de Dios caen. No es una doctrina que todos están obligados a caer, pero cuando la presencia de Dios llega, hay personas que no soportan físicamente y caen a tierra. Dice la Biblia que estos hombres se levantaron y regresaron con los fariseos y le dicen los fariseos, oye, ¿y Jesús? Ellos declararon con mucha claridad, nunca hemos oído hablar un hombre como él. Es el hombre perfecto, lo que habla, cómo lo habla. Y dice la Biblia que los fariseos empezaron a decir, ustedes ya son seguidores, son discípulos. Ellos no, ellos fueron sinceros. Entonces, entre Daniel y Jesús no encontraron una tacha, un error para llevarlos a juicio. Y ese es el punto débil que tenemos nosotros. Ahí es donde ya no podemos compaginarnos con ellos. En lo criticado por las redes sociales sí coincidimos. En que nos buscan para tronarnos por nuestra fe sí coincidimos. Pero en los errores, la verdad es que humanamente estamos llenos de errores. Tenemos muchas faltas. Y probablemente en las redes sociales nos pongan hasta videos, fotos de esas faltas, gritando, insultando o a lo mejor hasta distorsionando una imagen y poniendo una frase que no dijimos. ¿Sí me explico? Pero ese es el punto. Dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa digan toda clase de mentira. Si es mentira, no te preocupes, no caigas en el juego de la provocación. Pero si eso es verdad, mejor pide perdón a Dios, humíllate y reconoce el error. Ahora, Daniel capítulo 6, por favor, vamos a Daniel capítulo 6. Amén. Versículo 4. Dice Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No había error, porque él era, ¿cómo era? Ese es el resultado de quien propone en su corazón no participar con el pecado. Ese es el resultado de una persona que propone en su corazón luchar contra todo pensamiento y crítica y salir adelante. En otras palabras, el resultado de tu esfuerzo, de tu fidelidad a Dios, es que se va a hacer visible la fidelidad. Dice la Biblia, porque él era fiel y ningún vicio ni falta. Hay algunos celulares que al finalizar el año te hacen un análisis. ¿Qué es lo que más usaste? Hay algunos celulares que cada mes te dan un reporte. ¿Qué aplicación más viste? Semanal. ¿Cuántas horas? Si ibas manejando, si usabas el celular manejando. Imagínate todo lo que tu celular sabe de ti y no sabe tu familia. Yo estaba observando, ayer me llegó el reporte de una de las redes sociales, no tengo, pero hablo de esta plataforma de YouTube. Y me dice, felicidades, viste más cosas sobre documentos y me empezó a dar un récord, las páginas que más visitaba.
de investigación, documentación, y empezó a hacer un análisis. Eres una persona que le interesa conocer y aprender más. Y yo me puse a pensar, ¿de quién dirán así? Ha de haber dicho, ¿te gusta más divertirte, buscar entretenimiento por todos los videos que ves para reírte? Y ninguno edificante. Dice la Biblia que fue hallado fiel. Aleluya. Hoy los celulares saben más de nosotros que nosotros mismos. Una persona nos dice algo y dice, no, yo no soy capaz de hacer eso. Pero el celular ha de haber dicho, sí, tú eres capaz de hacer eso. Dice la Biblia, versículo 5, entonces dijeron ellos, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No hallaremos. ¿Esto dirán de nosotros? ¿Esto podrá decir la sociedad de nosotros, mis amigos? Es más, hay amigos que no son amigos, se acercan a nosotros y son capaces de comer junto con nosotros, compartir el lunch, la comida o pedirnos para aparentar una amistad falsa y después darnos la puñalada por la espalda. Y esto no es nuevo. David vivió esa experiencia con su propio hijo. Jesús vivió esa experiencia con Judas. Pablo vivió esa experiencia también. Pablo dice que Dios perdone a este hombre. Lo describe en su carta a Timoteo. ¿Sí me explico? Entonces, dice la Biblia, no hallamos ninguna ocasión. Mateo capítulo 26, por favor, analicemos este paralelismo que es importante comprender. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Mira, las autoridades en Daniel y las autoridades en los tiempos de Jesús. Daniel era un gobernante, estaba por encima de ellos. Jesús no era un líder religioso de ellos, no pertenecía a ninguna de estas organizaciones. Jesús venía a predicar el evangelio del reino. Y dice la Biblia que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Versículo 4. Tuvieron consejo para ¿qué? Prender con engaño a Jesús. Imagínate, tratar de engañar a Jesús, decirle, oye Jesús, te invitamos a una comida, vamos a hacer las paces. Jesús, mira, te invitamos acá, hay un grupo de enfermos que quieren que tú los sanes. Ellos eran capaces de tender cualquier tipo de trampa. Pero fíjate lo que ellos analizaron, versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El alboroto sí va a ser. Jesús no era cualquier persona. Jesús ya estaba impactando en ese momento al mundo entero. Amén. ¿Comprendemos? Aunque no había redes sociales, aunque no había, podemos decir, medios de comunicación como los que hubieron en la época de los 80s, cuando surge la radio, la televisión en su auge. No había medios de comunicación. El otro medio de comunicación anteriormente era los anuncios, los avisos, los correos a través de caballos veloces. Sin embargo, la fama de Jesús ya había cruzado fronteras. Había gente que llegaba a buscar un milagro en Jesús, a donde Jesús andaba. Gente de otras naciones, de otras culturas, llegaron por milagros. La Biblia registra solamente unos cuantos, pero la historia externa a Jesús registra que había mucha gente que iban por milagros. ¿Comprendes? Dice la Biblia que los líderes religiosos buscaban forma de matar a Jesús. Entonces hay una coincidencia entre Daniel y Jesús, querían matarlo. Quiere decir que el diablo va a buscar la forma de acabar, destruir a cualquier persona que tenga una relación con Dios formal. Una persona que viva una relación a medias, el diablo no le preocupa. Una persona que vive un evangelismo, un cristianismo a medias, que hoy es cristiano, al rato no, hoy lee la Biblia, mañana no, hay oro mañana, pasado mañana ayuno. Este cristiano al diablo no le preocupa y nunca se va a levantar contra él. Hay cristianos que dicen, no, ya no voy a la iglesia porque me critica mi familia, me critican mis padres, me señalan. Y este juicio detiene a muchas personas. Hay padres que le dicen a los hijos, mira, si tú vas a la iglesia, te quito del testamento. Y muchos hijos dicen, está bien, ya no voy a la iglesia.
Yo he escuchado hermanos que me han dicho, hermano, voy a empezar a venir a la larga en lo que arreglo este problema con mi padre porque me va a quitar del testamento. Jesús fue claro, quien ame más este mundo no puede tener derecho al reino de los cielos. ¿Cuánto cuesta una porción de tierra? Un hombre le pasó lo mismo y al término de todo murió su papá y sus hermanos le quitaron todo y lo perdió. Así es que perdió su herencia porque puso a Dios en segundo lugar. ¿Qué otra coincidencia? Hay algo maravilloso en la vida de Daniel. ¿Alguien recuerda qué sobresale de la vida de Daniel? ¿Qué sobresale de la vida de Daniel? Aparte de que no comía los alimentos que estaban prohibidos a la luz de la palabra de Dios, siempre oraba. Si analizamos porciones bíblicas de oraciones en profetas, en reyes, en apóstoles, si buscamos un paralelismo de evidencia de oración, Jesús es el primer lugar que hay muchos textos donde dicen que Jesús oraba. Y el otro personaje de los tres más que hay registro en la Biblia es Daniel. Es Jesús, David y Daniel. Los tres personajes que más evidencia tienen de oración en la Biblia. O sea que hay textos que más hablan de que oran. Esto no quiere decir que el profeta Elías no oraba. ¿Sí me explico? Que el profeta Jeremías, que el profeta, ellos oraban. Pero hablo de que hay más textos que registran esos momentos de oración. Daniel y Jesús tienen un paralelismo, algo muy común, que es la oración. Dice en el capítulo 10, versículo, a ver, ahorita les digo el capítulo. Capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto, cuando Daniel se dio cuenta que los gobernantes, los sátrapas, se habían propuesto destruirlo y no hallaban ningún error en él, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se puso a llorar amargamente. ¿Eso dice tu Biblia? No. ¿Qué dice? Y abiertas las ventanas de su cama. Abrió las ventanas. Que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día. Imagínate. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Abría las ventanas, abría las puertas, casi diciéndole a estos chismosos, mentirosos, argüenderos, levantafalsos, mira, aquí estoy. Soy un hombre transparente. No tengo nada que ocultar. Dice la Biblia que él abría sus puertas, sus ventanas y oraba 3 veces al día. Aleluya. Un hombre, un amigo, hace años, yo era un pequeño, él era un muchacho. Tuvimos muy buena amistad, tengo muy buena amistad. Un día le dijo su padre, hijo, o el pastor Elías o tu padre. El hermano se queda viendo y le dice, no es el pastor Elías, es Dios. Aleluya. Hablando en el sentido de los problemas que había, porque su papá le decía, es que el pastor Elías te metió ideas falsas. Y un día le dijo este hombre, o el pastor Elías o tu padre. Y él contestó, no es el pastor Elías, es Dios. Yo sigo a Dios. Y le dijo, pues vamos a ver si tu Dios y el pastor Elías te da lo que yo te iba a dar. Agarra tus cosas y vete. Tienes 1 hora para sacar tus cosas. Aquel muchacho sacó su ropa y llegó a la casa, tocó la puerta y le dijo a mi padre, pastor, mi padre me acaba de correr. Y ya me dio su palabra que no me va a dar nada de la herencia. Era hijo único, no había más hermanos ni hermanas. Dijo que prefiere regalárselo a otra persona que a mí por seguir el evangelio. Mi padre lo abrazó, lo llevó al altar, oró por él, le dijo, mientras yo tenga vida, tienes un espacio en esta casa. Mi padre tuvo a 7 jóvenes que sus padres los corrieron en casa. Hubo más jóvenes, el grupo creció. Muchos jóvenes, aunque tenían casa y su cuarto y su habitación, prefirieron vivir en la casa pastoral. Y hoy son pastores, siervos de Dios en diferentes naciones, aquí incluido en México. Pero menciono la historia de este muchacho porque pasó el tiempo y aunque él iba a su casa, su mamá lo recibía a escondidas. No para darle de comer, sino para poder platicar. Y cuando sabía que iba a regresar su padre, su mamá lo sacaba y lo dejaba ir a escondidas. Mucho tiempo estuvieron así,
hasta que un día el hombre enfermó y no le quedó más que buscar de Dios. ¿Comprendes eso? Y cuando el hombre enferma, alguien llegó a su clínica donde estaba hospitalizado y le dijeron, oiga, señor, ¿nos permite hacer una oración? Se queda viendo el hombre y se acordó de su hijo. Dijo, sí, pero yo quiero que la oración me la haga mi hijo. Y le dijo la señora, la hermana, no conozco a su hijo, pero conozco a un Dios que puede sanarle. Bueno, entonces te pido un favor, ora por mí y busca al pastor Elías y dile que fulano de tal está en la clínica y quiere ver a su hijo. El hombre seguía grave. ¿Sabes dónde se solucionó todo? Cuando llegó su hijo, este muchacho lo abrazó ahí en la clínica. Ya no hubo tiempo de orar, solamente lloraron. Estaba ahí preguntándole, papá, ¿cómo has estado? Después de haberse abrazado, el médico llegó y le dice, vamos a hacerte unos análisis, por favor, acompáñame, porque posiblemente te metamos a cirugía en 1 hora. Y cuando le hacen los análisis, había hecho Dios el milagro. Aquel tiempo pasó y después de eso, el muchacho regresó a casa, pero regresó para saludar a su padre. Él siguió en la casa. Y le decía, hijo, ¿cuándo te vienes a tu casa? Él decía, no, mi casa está allá en la iglesia. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22. Un hombre que decide caminar con Dios nunca va a ser afrentado. Amén. Una mujer que decide caminar con Dios nunca va a ser afrentada. Jesús en un tiempo de agonía muy fuerte. Versículo 42, Lucas 22, 42. Él le dijo, Padre, ¿cómo hablaba con el Padre? Padre, si quieres pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 44. Y estando en agonía, ¿cómo dice? Oraban más. A ver, cuando estamos en lo más recio del programa, la verdad, cuando estamos en lo más recio del problema, no nos concentramos en la oración. A veces mejor lloramos, nos tiramos al piso, gemimos, pero ya pocas palabras salen. Dice la Biblia que Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Imagínate el grado físico que estaba Jesús. La oración tiene que ser fundamental en cada una de las etapas de nuestra vida. Daniel y Jesús oraban, ante los problemas oraban, en las situaciones diversas oraban, en cualquier momento Daniel y Jesús oraban. Debemos aprender esto. Una persona que ora constantemente tiene comunión con Dios. Una persona que ora constantemente siempre va a tener un buen resultado. Y hay algo aquí que quiero mencionar, porque esto es parte de la oración. Regresemos a Daniel capítulo 9, versículo 21. Dice la Biblia que una ocasión que Daniel ya había ayunado y orado, llevaba 21 días. Daniel 9, 21. Dice, aún estaba hablando en oración. ¿Qué estaba Daniel? Estaba orando. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de ¿qué? A ver, no dijo a la hora sexta, a la hora tercera, a la hora del sacrificio. Fíjate cómo Daniel hace énfasis al sacrificio. Sacrificio bíblicamente significa también ayuno. Sacrificio también significa entregar lo que nos duele a Dios. Amén. Esto es interesante. Daniel hacía oración hasta la hora del sacrificio y vino el ángel. Esto es hermoso, esta coincidencia es maravillosa, porque si nos vamos de nuevo a Lucas 22, en el versículo 43, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Coincidencias, hermosas coincidencias. A la persona que tiene intimidad con Dios, la persona que busca a Dios, la persona que se esfuerza, que propone en su corazón vivir para Dios, la persona que ora constantemente y trata de ser agradable delante de Dios. No podemos ser perfectos, pero a pesar de nuestros errores, tener esa comunión con Dios, dice la Biblia que bajaron los ángeles a fortalecerle. ¿Cuántas citas registran de Jesús? Varias citas.
Jesús fue visitado por ángeles, no una vez, varias veces. Daniel fue visitado por ángeles. Esta es una hermosa coincidencia, pero en nosotros, la verdad es que nos hace falta mucho. Si queremos que los ángeles vengan, nos acompañen, nos lleven en un viaje, no sé si me explico. Queremos que los ángeles visiten a nuestros hijos, estén con nosotros, con nuestros seres queridos, pero no nos esforzamos por orar. No podemos tener el beneficio de la presencia de Dios si no hacemos el sacrificio por dar lo mejor de nosotros a Dios. Si en la casa hay gritos, chismes, iras, contiendas, disensiones, todas las obras de la carne se manifiestan en la casa, ¿dónde crees que van a estar los ángeles? No van a estar ahí. Hemos invocado a Satanás con todo eso. Por eso es importante reaccionar y es importante analizar esto. Ahora, quiero acercarme a un punto muy crítico que nadie quisiera pasar. Daniel, capítulo 6. Volvamos a Daniel, capítulo 6. Cuando el edicto fue firmado y cuando Daniel oraba más, lo acusaron y lo entregaron. Y dice el versículo 17, porque lo metieron al foso de los leones. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel, coincidencia o propósito. La piedra, el sello y asegurar de que nadie pudiera sacarlo. Mateo capítulo 27. Quisiera que pongas tu dedo en esa cita y vayamos a Mateo para que rápidamente podamos comparar. Capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, dice la Biblia, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjate cómo llaman a Jesús, engañador. Esto es algo también que el diablo va a hablar de ti. Engañador, dijo, aún cuando vivía, después de 3 días resucitaré. Fíjate lo que solicitan. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sé, que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato, dice el versículo 65, les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, asegurando el sepulcro. ¿Y qué pasa con el sello? Dice: sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuál es la intención de Satanás con esas piedras? Daniel, ¿que pueda salir? ¿Cuál es la intención de esa piedra en Jesús? A estos fariseos se les olvidó que Lázaro tenía 4 días y resucitó Lázaro por la palabra de Jesús. Y ellos dijeron 3 días. Les faltó un día. Hubieran dicho: oye, Pilato, resucitó a Lázaro de 4 días, asegura los 5. No sé si me explico. Matemáticamente hubieran hecho eso. Gracias a Dios que no estamos ahí para darle las ideas. Pero también quiero que veas algo. ¿Quién defiende la causa del justo? Dice la Biblia. ¿Quién la defiende? Es Dios. ¿Quién vela por la injusticia sobre uno de sus hijos? Es Dios. Esto que te quede claro. Si tú eres un hombre que agradas a Dios y te están haciendo injusticia, no te preocupes. Aunque la gente venga y trate de sepultarte en las redes sociales, aunque la gente venga y todavía venga el sello y te clausure en tus redes sociales, no te preocupes. Alguien va a defender tu causa.
No importa cuánto pese una piedra sobre ti, no importa cuánto pese una crítica sobre ti, no importa cuánto pese un señalamiento sobre ti, no importa cuántas personas participen evitando que tú tengas la paz, la tranquilidad y vuelvas a ser quien eras antes. No importa cuántas personas te señalen, no importa cuántos pongan sobre ti su crítica y murmuración. Dice la Biblia que Lázaro salió por la oración de Jesús al Padre. Jesús salió porque Él es vida, y también Daniel salió porque él oraba al Padre allá dentro del pozo. ¿Comprendes esto? Que estas coincidencias te lleven a reflexionar que Dios defiende la causa del justo, que Dios defiende la causa de aquellos que invocamos su nombre. No hay piedra, no hay sello, no hay guardia, no hay nadie que pueda sepultar, no hay nadie que pueda ocultar la gloria de Dios sobre una persona. Dárselo fuerte al Señor Jesús, dárselo fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién crees que ha tratado de destruirte? ¿Quién crees que está intentando acabar con tu familia? ¿Quién crees que está tratando de sepultarte? ¿Quién crees que ha pensado que ahora sí logró destruirte? ¿Quién crees? Se llama Satanás. ¿Comprendes lo que el Espíritu de Dios está hablando? ¿Cuántas enfermedades el diablo podrá enviar? ¿Cuántos problemas el diablo podrá enviar? ¿Cuánta situación económica el diablo podrá enviar? ¿Cuántas piedras el diablo podrá enviar? ¿Cuántos criticones, mirones? Porque dice la Biblia que cuando Jesús iba a la tumba de Lázaro, mucha multitud le seguía para ver qué iba a pasar. Y criticaban, ¿no podía que sanó a otro sanar a Lázaro? Sí, podía, pero Jesús no quería sanarlo, quería resucitarlo. Que te quede claro, Dios puede evitarte los problemas, las dificultades. Dios puede quitarte a un lado y que el problema se vaya, la enfermedad se vaya, la crítica. Pero dice Jesús, yo quiero que pases por eso. Y si te ponen la piedra, que sea difícil de quitar, yo me encargo. ¿Quién quitó la piedra que estaba en la tumba de Jesús? El ángel. ¿Y quiénes quitaron la piedra que pusieron sobre el foso de leones en Daniel? Dice la Biblia que los mismos que la pusieron, la quitaron. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al otro día llegó el rey. El rey ayunó después de meter a Daniel. Dice la Biblia que se entristeció y ayunó. Toda la noche se la pasó en comunión con Dios. El rey amaba a Daniel, pero le habían tendido una trampa. Dice la Biblia que el otro día temprano llegó allá a la cueva del foso de los leones y le habló desde afuera. Daniel, esto es maravilloso. El Dios a que tú le sirves pudo librarte. Y eso es impresionante. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 22. Y yo quiero que esto te lo memorices. Versículo 22 dice, mi Dios envió a su ángel. Eso grábatelo. Mi Dios envió su ángel. ¿Por qué crees que Dios envió a su ángel? Porque Él te ama. Porque Él sufre cuando te ve sufrir. Él dice, la Biblia nos dice que Él es nuestro sanador. Él no dice que nunca nos vamos a enfermar. ¿Me explico? La Biblia dice que Él es el que nos acompaña. Él no dice que nunca vamos a pasar por problemas. La Biblia dice, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, nunca dice que nunca vamos a ser mojados y nunca vamos a ser quemados. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos dice claramente que por donde pasemos, Dios va a estar con nosotros. ¿Comprendes? Dice la Escritura, mi Dios envió a su ángel. Me gusta eso. Mi Dios. ¿Sabes quién dijo mi Dios? Job, cuando estaba perdido todo, sus hijos muertos, y su mujer todavía le dijo, maldice a Dios y muérete. A pesar de todo su estado, a pesar de que sus amigos llegaron a turbarlo con palabras, él dijo, mi Redentor vive. Y es ahí donde el hombre valora quién es su Dios. Amén. No cuando está la abundancia en la mesa, no cuando todo está bien. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes lo que significa mi Dios?
cuando la enfermedad, cuando la economía, cuando los problemas, ¿sí me explico? Cuando el carro está tronado el motor, cuando todo está peor, levantas el teléfono y te dicen el saldo de su amigo se ha agotado y ya no sabes si descolgar o mejor decirle márcame porque no tengo saldo y te da pena decir no tengo saldo. Me estoy explicando en eso. Llega el momento que tu mente dice eres un miserable. Tanta oración, tanto pensar. Mira, ya pasó tanto tiempo. Si Dios hubiera querido, te hubiera contestado. Llega el momento que tu pensamiento te va a empezar a traicionar y no te va a meter a un pozo de león, te va a meter a un pozo de la desesperación. Dice la Biblia que aún del pozo de la desesperación, el único que nos puede sacar es Dios. ¿Comprendes? Y ahí es donde Dios envía a su ángel. Ahí es donde Dios envía su ángel. Termino diciéndote, dice el versículo 22, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Hagamos una pausa. ¿Quién más se enfrentó con leones? David. Y dijo, eso es fácil, yo mato a este gigante. Nada más faltó que David dijera, Dios mandó a calmar a los leones. ¿Tú crees que David tendría la capacidad para matar leones? No, era Dios ayudándole. Yo creo que cuando David llegó al cielo ha de haber dicho, Dios, mira, te voy a presentar a los que te ayudaron con los leones y los osos. ¿Comprendes? Imagínate que el día que llegues al cielo te des cuenta de todos los ángeles que Dios envió y tú sin darte cuenta. Y muchas veces pensaste que fue tu experiencia, tu capacidad o fue la suerte. No, era Dios enviando ángeles. Amén, dice la Biblia, mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. Esta es la parte secreta de la vida de Daniel. Y pregunto para nosotros, ¿seremos hallados inocentes delante de Dios? Si no lo somos, aprendamos de David y decirle como dijo David, Padre, lávame más y más de mi maldad. Porque llegará el momento que debemos de ser hallados inocentes. Y dice el versículo, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. La verdad es que el rey estaba aguantando eso. Pero todo por la trampa que le tendieron. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Pilato? ¿Te acuerdas qué hizo Pilato? Dijo Pilato también, yo no he visto nada malo sobre este hombre. Pero la gente empezó a gritarlo, crucifícale. Y es donde viene Pilato si se lava las manos. Así como el rey no encontró mal sobre Daniel, Pilato tampoco lo encontró. Y también, oye bien, al rey lo obligaron a meter a Daniel, lo obligaron a meter a Daniel al foso de los leones. Y a Pilato lo obligaron a llevarlo a la cruz, a Jesús. El rey no se lavó las manos, sacó a Daniel. Y dice la Biblia que cuando sacaron a Daniel, todos aquellos que habían firmado y habían buscado la manera de destruir a Daniel, dice la Biblia que el rey ordenó aventarlos. Y dice la Escritura que todavía no caían a tierra cuando ya los leones los habían triturado. Va a decir, eso quiero verlo. No te enfoques en eso, en ver cómo Dios destruye a los que te quieren destruir. Un hombre quiso ver cómo Dios destruía. Dice la Biblia que Jonás se subió a un monte para ver cómo Dios destruía a Nínive, ¿se acuerdan? Y Dios perdonó a Nínive. Y se enojó porque Dios no destruyó a Nínive. ¿Te das cuenta? No seas como Jonás. Quiero ver la venganza, Señor. Quiero ver cómo destruís a mis enemigos. No, eso déjaselo a Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, ayúdame a ser como Daniel. Ayúdame a ser como Jesús. Sí, amén. Ayúdame. A orar mucho, pero a ser fiel. Que cuando mis vecinos, cuando mis parientes, cuando mis hermanos, cuñados, quien sea, quiera buscarme una debilidad para ponerme trampa, sea hallado fiel delante de ti, Padre. Yo te alabo y te exalto, Cordero de Dios. Hay muchas porciones bíblicas más que nos llevan a una coincidencia maravillosa. Hay muchas porciones bíblicas, mi Dios amado, que nos llevan a disfrutar que entre las piedras y la oración siempre va a haber una naturaleza que los distingue, que es la fidelidad, la obediencia. Daniel y Jesús, mi Dios amado, propusieron en su corazón algo personal.
Daniel en no contaminarse, Jesús en entregar su vida por nosotros. Dijo, nadie me la quita, yo la pongo. Padre de la gloria, hay personas, mi Dios amado, que están viviendo problemas, situaciones, pero no se esfuerzan para ser agradables delante de ti. No se esfuerzan para ser hallados fieles. Mi Dios amado, al contrario, adrede hacen, Señor, lo que aquellas personas quieren. Dice, le voy a dar gusto para que se le quite y ahora sí hable con verdad. Y automáticamente hacen lo que tú prohíbes, hacen lo que tú dices que no debemos hacer. Y es ahí cuando te fallan más. Padre, dice tu palabra que tú eres el único que defiendes la causa del justo. Dice tu palabra que tú eres el único que defiendes la causa del que está sufriendo, pero tiene presente tu nombre en alto, te honra, te alaba. Dice la Biblia que tú honras a los que te honran, mi Dios amado, y así como defendiste a Daniel, y así como resucitaste a nuestro Padre y Señor Jesucristo, mi Dios amado, también pedimos, Señor, que te glorifiques a nosotros y nos ayudes. Padre, ten misericordia de nosotros, ten compasión y ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos lleve, mi Dios amado, a vivir, a actuar, a caminar como fue Daniel y fue Jesús nuestro Señor y Salvador. Padre, permítanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo vivir para ti cada día.